33, 34 años, pero le puedo decir que todo ese tiempo en el que ya casado en el Señor, en mi adolescencia, en mi juventud también, pasé momentos difíciles, pero nunca permití que las circunstancias me quitaran el gozo. Siempre he sido alegre, siempre he sido una persona que sonríe y me gusta hacer sonreír a los demás. Me gusta ver a la gente reír, me gusta ver a la gente feliz. Y todo lo que esté en mis manos para poder yo ver una sonrisa en una persona, un niño, un joven, un adulto, un anciano, para mí va a ser un gozo, porque puedo transmitir el gozo del Señor a esas personas. Por eso en muchas ocasiones cuando era joven decía: sonríe, Cristo te ama. Y todavía puedo decirte hoy: sonríe porque Cristo te ama. Cuando el mundo deja de amarte, no tienes por qué estar triste. Cuando alguien deja de amarte, no tienes por qué estar triste, cuando sabes que Dios te ama. Y ese es el motivo de tu felicidad. Por ese motivo y por esa alegría y por ese gozo he puesto por título al sermón de esta mañana: una felicidad difícil de creer. Es una felicidad que podemos recibir, pero mucha gente no cree en esa felicidad. No cree el poder vernos como creyentes, como hijos de Dios felices, porque muchas veces, aunque no tengamos lo que el mundo determina que el hombre debe de tener para ser feliz, y nos ven felices, dicen: no, esa persona no es feliz, en realidad está fingiendo. Pero déjeme decirle algo, que la verdadera felicidad no consiste, dice la Biblia, en los bienes que poseemos, sino consiste en lo que está dentro de nosotros, en lo que en verdad somos, en quien hemos creído, y en este caso es ser hijos de Dios. Así que cuando hablamos de una felicidad difícil de creer, tiene que ver con el mundo que no cree en la felicidad y en el gozo que Dios puede darles. Que aunque en el mundo tengan muchas aflicciones y tengan muchas tristezas, el poder creer que el gozo del Señor puede cambiar la tristeza en alegría. Que los momentos difíciles pueden ser llevaderos. No quiere decir que no nos duelan, nos duelen, pero eso no nos quita el gozo. Cuando yo era joven, cantábamos ese hermoso canto que decía, ¿lo canto? ¿Y ustedes me ayudan? Muy bien. Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles. Y al llegar domingo sigo con mi gozo. ¿Y sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Tengo a Cristo y ese es mi gozo. Y eran los cantos que cantábamos hace algunas décadas atrás. Muchos de ustedes son nuevos, son de esta nueva generación. Pero en aquella ocasión, en aquellas décadas, en mi juventud cantábamos estos cantos gozosos de gozarnos todos los días. También había otro canto que entonábamos: hay un gozo que yo siento en mi alma. Hay un gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Mire qué hermoso es cantarle a Dios. Y cantábamos y la sonrisa, el gozo, la gente terminaba aplaudiendo y dándole la gloria al Señor. Y ese gozo, insisto, no lo determinan las circunstancias, lo determina Cristo Jesús. El gozo de la salvación. El gozo del Señor es nuestra fuerza, pero no una fuerza humana, una fuerza divina que viene del cielo. Así que te quiero llevar a la Biblia en Juan, capítulo número 16, verso 22. El Señor Jesús nos habla y nos recuerda esta palabra en este día, mencionando que nuestro gozo es un gozo que viene de parte de Dios a través de la salvación en Cristo Jesús. Y cuando nosotros tenemos a Jesús como Salvador, nadie, absolutamente nadie, ni el mismo Satanás nos puede quitar ese gozo. Lo único que puede hacer que ese gozo sea quitado es que nosotros permitamos que las circunstancias sean más fuertes que lo que tenemos en nuestro corazón. Y la Biblia dice que nuestro Dios que está en nuestro corazón es más grande que cualquier circunstancia. Si Dios es con nosotros,
¿Quién contra nosotros? Así que tenemos que tener el gozo del Señor de saber que Él está con nosotros. Y Jesús dijo estas palabras: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Déjame decirte algo, un cristiano o una cristiana tiene que tener siempre un tiempo de alegría y de gozo. Y si hay algo que contagia a las personas que no conocen del Señor, es ver a un cristiano feliz, contento, alegre, porque dicen: ¿cómo es posible que esté pasando por momentos difíciles igual que nosotros? Tiempos de crisis económica, tiempos de situaciones de enfermedad, de peligros, pero él siempre está contento, ella siempre está contenta. Parece que lo que está sucediendo en el mundo no le está causando ninguna tristeza, ninguna aflicción, ninguna ansiedad. Como que no le preocupa lo que estamos enfrentando. No es que no nos preocupe, la diferencia es que aunque vienen esas circunstancias, nuestra confianza está en Dios. Dependemos de Dios y sabemos que nuestro Dios está con nosotros y nos va a ayudar a enfrentar todas esas circunstancias. Las personas del mundo se afligen y no hayan cómo salir adelante, se empiezan a entristecer cuando no tienen una economía que les pueda cubrir sus necesidades, se empiezan a entristecer cuando están enfermos. Pero los que tenemos la confianza en Dios, en los tiempos de escasez podemos decir: gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor. En el tiempo de la enfermedad podemos decir: gracias, Señor, porque tú eres nuestro sanador. Y podemos estar contentos sabiendo que aunque estemos enfermos, el gozo del Señor es nuestra fuerza y la fuerza de Dios nos traerá sanidad. Aunque tengamos escasez, el gozo del Señor es nuestra fuerza, y esa fuerza, ese poder de Dios traerá la provisión para en el momento que nos provee o nos sustenta o hace esa sanidad. ¿Qué es lo que produce en la persona? El gozo. ¿Qué es lo que hace que un cristiano esté gozoso? La manifestación de Dios en su vida todos los días. El saber que Dios está obrando en su vida, en su interior, y lo está transformando en una nueva persona. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Que en el tiempo pasado sí me afligía, en el tiempo pasado me preocupaba cuando las personas hacían algo en mi favor o lo dejaban de hacer, y eso determinaba mi felicidad. Pero ahora nada de lo que suceda en el mundo va a determinar mi felicidad. Nada de lo que suceda en mis relaciones personales va a determinar mi felicidad. Esto implica el estar firmes en el Señor. Nada me va a quitar el gozo del Señor, por lo tanto, nada me separa del gozo del Señor. Déjame decirte algo. Nuestra vida, el 100% de nuestra vida está ligada con lo que nos pasa. Tu vida es lo que te pasa, y te voy a decir que ese 100%, solamente el 10% es lo que te sucede en la vida. Eso que te sucede es lo que tú puedes controlar. El 10% es lo que tú puedes dominar y decidir qué hacer y qué no hacer. Pero el 90% son aquellas reacciones que tú tienes o sentimientos que tú tienes en lo que te sucede en ese 10%. El 90% es el tiempo que tú le dedicas a ese 10% de lo que tú estás viviendo en tu vida. Si estás queriendo alcanzar una meta, una carrera, le dedicas el 90% para alcanzar esa meta. Si tienes una pareja, un novio, una novia, es un 10%, es algo que te está sucediendo en la vida, pero le dedicas el 90% en esa relación, en esa situación para mantener ese noviazgo, esa amistad. Todo lo que está pasando en la mayor parte de tu vida o lo que haces es por lo que en algún momento pasaste, estás pasando, y eso está determinando tus acciones. Es tu forma de reaccionar ante lo que pasa en tu vida. Hay personas que su situación cambia y aunque tenían su vida firme y completa, por una circunstancia en ese 10% de lo que le pasa en la vida, su 90% deja de tener sentido. Hay personas que pierden un amor y el 90% ya no quieren hacer nada. Dicen: ya no quiero vivir, ya no tengo hambre, no quiero comer. Todo lo que es la gran parte de su vida se liga a ese 10%. Pero cuando esa parte de tu vida es de Dios, le pertenece a Dios y está entregada a Dios, entonces lo que sucede en tu vida, ese 90% seguirá siendo para Dios. Y todo lo que tú hagas para enfrentar ese 10% de tu vida, lo vas a hacer con la ayuda de Dios. Pablo lo define así: ya no vivo yo,
ahora Cristo vive en mí. Y lo que yo vivo en este 10% de vida, ahora lo vivo también en el 90% de vida. Mis acciones, mis actitudes, todo lo que yo hago, ya no lo hago por lo que yo siento, lo que yo quiero. Ahora lo hago por lo que Dios quiere y por lo que Dios me hace sentir a través de su presencia. Por eso el decir una felicidad difícil de creer. ¿Por qué difícil de creer? Porque en realidad vemos muchos ejemplos en la Biblia de creyentes en Dios, de siervos de Dios, que pasaron momentos difíciles y aún en los momentos difíciles el gozo del Señor era su fuerza. Vaya conmigo, por favor, si me puedes acompañar a Juan capítulo 16, verso 16. Nada debe de quitar tu felicidad. Lo que hagan o dejen de hacer, lo que pase o deje de pasar en tu vida, todo va a ayudarte para bien. Así que un cristiano firme en el Señor, un cristiano que está afianzado en la roca que es Cristo, siempre va a tener la actitud correcta. Y la actitud correcta es lo que Dios nos enseña que debemos de hacer. Jesús enseña a sus discípulos y les dice en Juan 16, 16: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Y los discípulos, aunque escuchaban a Jesús, no lo entendían. Y muchas veces Dios nos habla y no entendemos lo que Dios nos está enseñando, lo que Dios nos está hablando. Pero el Señor conoce nuestras inquietudes. Él conoce lo que no comprendemos o entendemos. Y sabía que ellos querían preguntarle sobre ese asunto. Y dice la Escritura, vaya conmigo al verso 19: Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: preguntáis entre vosotros acerca de quién sea. Pero cuando lo dejas de ver, viene la tristeza y viene esa ansiedad, el deseo, el anhelo de volver a ver, abrazar y tener comunión con esa persona. Cuando la dejas de ver. Pero Jesús dice: voy al Padre, pero volveré y volveré a verlos. Y eso es lo que nos debe de motivar, que aunque muchas veces hay situaciones en la vida que vivimos en ese 10% de la vida, que aparentemente dejamos de ver cosas o dejan de suceder cosas o están sucediendo cosas que están provocando que el resto de nuestra vida se enfoque en eso y que tal vez nos cause angustia, ansiedad, temor, tristeza, dolor. Entender que con el Señor Jesús, todo esto que podamos enfrentar, Él ya lo enfrentó. Él dijo: en el mundo tendréis aflicciones, momentos difíciles, pero confíen, yo ya vencí todo eso. Nos está diciendo: si ustedes aprenden a permitir que yo guíe sus vidas para que lo que ustedes en su vida, en la mayor parte de su vida hacen, yo esté presente, entonces ustedes van a vencer todo eso que enfrenten, porque yo ya vencí. Y si yo estoy con ustedes nuevamente, ¿quién contra nosotros? Pero sigue diciendo la Escritura en el verso número 20, y empieza y les dice asegurándoles, porque ellos no creían, no entendían. Y Él les asegura: de cierto os digo. Es como decir: te aseguro. Quiero que estés convencido, convencida de lo que te estoy diciendo, de lo que estás escuchando. Aunque no lo entiendas, te aseguro que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Habrá un tiempo de tristeza, de llanto, de dolor, y el mundo va a estar alegre el que ustedes estén tristes. Y sabes una cosa, hay personas que se alegran cuando tú estás pasando momentos difíciles. Hay personas que ven tu situación, el momento de la aflicción, todo lo que te abruma, todo lo que te causa ansiedad, y que en algún momento de tu vida tú te afanas por salir adelante. Con tus fuerzas va a ser muy difícil, pero con la ayuda de Dios tú vas a poder salir adelante. Y cuando tú estás luchando en esas aflicciones, hay personas que se están riendo de ti, están viendo tu condición y están esperando el día que tú claudiques y dejes de caminar con el Señor y poder decirte: ya ves, pues no que tu Dios era un Dios poderoso, no que tu Dios era el Dios que te daba el amor, el gozo y la alegría. ¿Dónde está tu Dios ahora en este momento? Déjame decirte que en los tiempos más difíciles de nuestra vida es cuando Dios está más cerca.
En realidad no podemos salir adelante en la vida si Dios no está con nosotros. La Biblia es muy clara cuando dice que separados de Dios nada podemos hacer. Si algo logramos en la vida es porque Dios así lo quiere. Es porque la voluntad de Dios así nos lo ha hecho sentir y nosotros lo declaramos en fe. Y las cosas suceden y podemos darle la gloria al Señor. Pero dice este pasaje, verso número 20: pero aunque vosotros estéis tristes, y ahí es donde entra esta palabra que estoy compartiendo, una felicidad difícil de creer. Aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Wow, esto es sorprendente. Tu tristeza se convertirá en gozo. ¿Qué es lo que te provoca tristeza? ¿Qué es lo que angustia tu corazón? ¿Qué es lo que te aflige? En Cristo Jesús esa tristeza va a convertirse en gozo, en alegría, en felicidad. Cuando hablamos de gozo estamos hablando de ser feliz, de mostrar esa alegría, esa felicidad, y es algo que lo hacemos con nuestras actitudes, con nuestras acciones. Parte de la forma en que podemos expresar nuestro gozo es cantándole a Dios. El cantarle a Dios es una forma de decirle: Señor, estoy contento, alegre y gozoso. Vaya conmigo al Salmo 118, 24. Dice el salmista: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Cuál es el día? Hoy y mañana y todos los días. Es el día que Dios ha hecho para gozarnos en él, para alegrarnos en él. Y nota la diferencia: el gozarnos y estar alegres. El gozarnos es una actitud. El estar alegres es un sentimiento que sale del interior, y aunque estemos tristes, estamos contentos. ¿Recuerda usted cuando Pablo y Silas fueron encarcelados? Y la actitud de ellos no fue una actitud de estar tristes o estar deprimidos porque estaban en la cárcel. Ellos no permitieron que la tristeza, porque los habían golpeado, y dice que mucho, los habían azotado demasiado. Porque cuando ellos llegaron a Macedonia, o que llegaron a la ciudad de Filipos, dice la escritura que ellos, cuando llegaron, la primera persona que atendieron fue a una mujer llamada Lidia. Y esa mujer recibió la palabra del Señor con gusto, con alegría, y quiso que su familia también escuchara la palabra del Señor. Y cuando ellos iban caminando para seguir compartiendo el evangelio, dice la escritura que en el camino salió una mujer, una joven que tenía un espíritu de adivinación, y decía: estos son siervos del Dios Altísimo. Y decía que Pablo y Silas eran siervos del Dios Altísimo, y tenía ese espíritu de adivinación. Y como lo hacía una y otra vez, llegó un momento en la que el apóstol Pablo reprendió ese espíritu, hizo que esa joven quedara libre de ese espíritu de adivinación que tenía. Pero las personas que tenían la administración, podamos decir, de lo que esta joven hacía, notaron que al ya no tener ese espíritu de adivinación, ya no podrían tener esas ganancias que tenían al adivinar el futuro a las personas. Y entonces ellos fueron y se quejaron ante las autoridades y dijeron que ellos estaban enseñando cosas y haciendo cosas que nada tenían que ver con esa localidad, porque ese territorio era un territorio que tenía un gobierno romano. Y lo que hicieron fue que los mandaron llamar y los metieron primero les dieron unos buenos azotes, una golpiza, pero de a de veras. Ni siquiera preguntaron de qué se les acusaba, simplemente los metieron y les dieron una golpiza a tal grado que ellos estaban tal vez casi moribundos. Después de estar casi moribundos, los mandan a la cárcel, y dice la Biblia que los mandaron a lo más profundo del calabozo, y ahí les pusieron en cepos sus manos y sus pies. Y parecía que querían impedir que ellos siguieran con ese gozo y esa alegría que transmitían a Macedonia, porque en realidad ellos fueron no porque ellos quisieran ir, sino que en visión de noche Dios le habló al apóstol Pablo y le dijo que tenía que ir a Macedonia, porque en la visión él veía un hombre que decía: pasen a Macedonia y ayúdenos. Y ese varón macedonio pedía ayuda: ayúdenos. Y Pablo dice la escritura que inmediatamente se organizaron para ir a Macedonia y ir a hablarles del evangelio. La forma de ayudar del apóstol Pablo a los macedonios que pedían ayuda era hablarles del evangelio. El evangelio de Dios, que es Cristo Jesús, es el que trae el gozo, el que cambia nuestra tristeza en gozo. No hay nada que te pueda dar el gozo que solamente nuestro Señor nos puede dar, un gozo permanente,
Un gozo que hace que tu vida, aún en los momentos difíciles, puedas estar alegre y contento. Dice la Escritura que cuando una persona está enfrentando una situación difícil, normalmente la tristeza viene, la angustia y la desesperación. Pero cuando la persona está en Cristo Jesús, esa persona puede tener paz, puede tener confianza, puede tener tranquilidad. Y Pablo y Silas, cuando estaban en la cárcel, lo primero que hicieron fue empezar a orar y a cantarle a Dios. Vuelvo a recordar el Salmo 118, 24. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. En realidad, la forma en la que ellos mantuvieron su gozo fue cantándole a Dios. Y cuando ellos le cantaban a Dios, dice la Escritura que el lugar tembló. Yo no sé lo que tú estás enfrentando en tu vida, en tu familia o en cualquier área de tu vida. Pero déjame decirte que Dios quiere hacer un temblor en tu vida, quiere cimbrarte para que tú puedas reaccionar y darte cuenta que aunque te sientas que estás cautivo, aunque sientas que las situaciones te están oprimiendo y que no te están permitiendo gozarte en la presencia del Señor como antes lo hacías, Dios va a mandar ese terremoto, va a cimbrarte de tal manera que seas libre y tú puedas seguir cantándole a Dios y declarando el gozo del Señor, que es el Evangelio. Dice la Escritura que ellos fueron libres y no solamente eso, sino que pudieron hablarle al carcelero y posteriormente le hablaron a su familia y ese carcelero curó sus heridas y aunque era el que de alguna forma era una persona aguerrida que tenía mucha maldad porque era romano, pero al ver cómo Dios intervenía y el gozo de estos hombres, él creyó en el Señor Jesús y pudo curar las heridas de Pablo y de Silas y posteriormente recibir el Evangelio en su casa. Imagínense el gozo de ese hombre carcelero que no solamente experimentó el poder de Dios liberando a Pablo y a Silas, sino también experimentó el gozo del Señor recibiéndolo en su corazón. Y más aún, recibió el gozo del Señor en su casa, porque fueron a su casa y en su casa recibieron el Evangelio del Señor. Yo creo que cuando una familia conoce a Jesús, va a pasar momentos difíciles. Mi familia pasó momentos difíciles y ha pasado momentos difíciles, pero nada nos ha quitado el gozo del Señor y nada nos quitará el gozo del Señor. Porque aunque vengan diferentes pruebas y diferentes luchas, sabemos que ese gozo que nos fortalece solamente puede venir de Dios. La felicidad no es, insisto, algo que va a depender de lo que tú estás viviendo. La felicidad va a depender de aquello en lo que tú estás confiando y que estás seguro que Dios está obrando. Lo vuelvo a repetir, la felicidad no depende de las cosas que están sucediendo, sino dependen de lo que tú sabes que Dios está obrando y que está actuando en lo que tú estás confiando. Déjame decirte, si vamos nuevamente a la Escritura, Juan 16, 21. Jesús lo explica de esta manera: se va a convertir en gozo tu tristeza. La mujer cuando da a luz tiene dolor. Las mujeres han de entender perfectamente esto. Cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora para dar a luz. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. O sea, viene el dolor cuando da a luz. Y esto nos enseña de que como cristianos vamos a pasar momentos difíciles, pero cuando Dios interviene con esa luz del cielo, con su presencia, y vemos el resultado de esa situación difícil confiando en Dios, la intervención de Dios en nuestra vida, entonces el obrar de Dios produce un gozo en nosotros. Entonces ya no te acuerdas de aquello que te causó tristeza, ya que recibiendo ahora. La mujer recibe a su hijo y se olvida del dolor. El creyente recibe la intervención de Dios, recibe la bendición de Dios, recibe la sanidad, recibe la provisión, recibe la restauración, y eso es más gozoso. Hace que te olvides de aquello que te lastimó, de lo que te dañó. Una persona que tiene esa actitud va a ser feliz. Pero una persona que no ha aprendido a gozarse en el Señor, aún en las dificultades,
Es una persona que el dolor siempre lo va a recordar. ¿Se acuerdan de Jabes? La Biblia dice que él nació y le pusieron el nombre de Jabes porque su madre lo dio a luz con dolor. Y el nombre de Jabes tenía implícito el momento es angustiante de dolor. Pero aunque tenía el dolor recordado en su nombre continuamente, él no determinó el que su vida siempre estuviera sumido en la tristeza, estar sumido ahí en la soledad, aislándose en la timidez, no saliendo a cumplir un propósito divino, sino dice la Escritura que así lo dice, que él fue más ilustre que sus hermanos. ¿Por qué fue más ilustre que sus hermanos? Porque Jabes oró a Dios y Dios le oyó y le concedió todo lo que él pidió. Cuando tú determinas ser feliz y sabes que tu felicidad depende de Dios, créeme que tú vas a ser más ilustre que muchos que no han aprendido a confiar en Dios. Y vas a ser más feliz que muchos que buscan la felicidad en muchas cosas y se afanan toda la vida, el 90% para ser felices, pero no son felices. La única felicidad se las puede dar Cristo Jesús. Pero sigue diciendo, verso número 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Nadie os quitará vuestro gozo. 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre, ¿qué dice? En mi nombre os lo dará. Todo cuanto pidieres al Padre, en mi nombre os lo dará. Vienen los momentos difíciles, los enfrentamos, pero cuando le pedimos al Padre y Él nos da, cambia nuestra tristeza en gozo. En eso consiste la verdadera felicidad. Y aunque las personas en el momento del dolor, en el momento de la tristeza, nos siguen viendo contentos y alegres, ¿cómo es posible que estén en la cárcel y que estén cantando después de haberlos golpeado tanto y sigan cantando? Porque ellos, insisto, no estaban confiando en las circunstancias, en lo que les pasaba o les dejaba de pasar. Ellos estaban confiando en que Dios estaba con ellos y que todo lo que estaban viviendo tenía un propósito. Y que al final ese gozo les daría la fortaleza para salir adelante y poder dar testimonio que glorificara el nombre del Señor. Ellos no solamente vieron que los que estaban en la cárcel glorificaban a Dios, sino el carcelero glorificó a Dios, toda su casa glorificó a Dios, y la comunidad que veía al carcelero con su familia convertido de un estilo de vida a un nuevo estilo de vida, eso también causó la gloria al Señor. Verso 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero tienes que pedir y tienes que recibir para que vuestro gozo sea cumplido. Lo más importante, insisto, en el tiempo de la angustia, del dolor, de la aflicción, tú tienes que aprender a pedirle a Dios. No que la tristeza te gane y dejes de buscar a Dios y te apartes de las cosas del Señor y te afanes en otras cosas por dejar aquello que es el motivo de tu gozo y tu felicidad. Cuando tú haces eso, entonces la angustia y la aflicción te van a consumir, la tristeza te va a consumir, y aunque tú quieras mostrar un rostro exterior, en tu interior hay tristeza y amargura de corazón. Pero cuando tú sabes confiar en Dios, no solamente van a ver en tu exterior un gozo y una felicidad, sino que de tu interior vas a poder expresar en tu exterior el gozo del Señor. Dice la Escritura, si tú pides vas a recibir, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué es lo que tú le quisieras pedir al Señor este día para ser feliz? Si Dios te preguntara, ¿qué es lo que tú necesitas para ser feliz? ¿Tú qué le pedirías? Dice el pasaje, hablando del Señor Jesús, pide y vas a recibir para que tu gozo sea cumplido. ¿Qué le pedirías a Dios para ser feliz? Muy bien, la salvación para todos sus hijos. Déjeme decirle algo, Dios ya tiene el cuidado de sus hijos y va a salvar a sus hijos porque ella lo está pidiendo en oración, y su gozo va a ser completo cuando vea a sus hijos salvos. Pero el tiempo en el que sus hijos aún no son salvos y la vida de ellos esté extraviándose o perdiéndose, es dolor y tristeza. Pero esa tristeza
Dios la cambia en gozo cuando declaramos: Señor, mis hijos son tuyos. Yo los declaro como hijos tuyos, porque es una promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Puede pasar mucho tiempo, pueden pasar años, pero si tú estás firme en el Señor y mantienes tu gozo en el Señor, verás a tus hijos, verás a tu familia amando y sirviendo al Señor como tú siempre lo anhelaste. Si hay algo importante en la vida de un creyente, es mantener la paz en los tiempos de aflicción, de angustia. Que la tristeza no te gane. Vi una noticia de un hombre que en su tiempo fue muy famoso porque estuvo con un grupo de coreografías y cantantes, y su circunstancia cambió con un accidente. Después del accidente él no tenía un seguro médico, y por falta del seguro médico gastó prácticamente todos sus recursos, que de alguna manera le daban cierta felicidad, cierta seguridad. Y al perderlo todo, él empezó a caer en la tristeza, se fue sumiendo poco a poco en la angustia, en la desesperación, a tal grado que ya con esto de la pandemia su situación se agravó y no le quedó otra más que tomar una decisión. Y es la decisión que el diablo, que muchas veces viene para hablar a tu oído y decirte: no vale la pena seguir viviendo, no vale la pena seguir sufriendo. Y dice la Escritura que cuando vienen esos pensamientos, no son pensamientos de Dios, porque los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal. Y también nuestro pensamiento tiene que ver con la felicidad. Si tú tienes pensamientos de mal, nunca vas a ser feliz. Si tú tienes pensamientos de bien, siempre vas a ser feliz. Si viene un pensamiento de mal, tienes que llevarlo a la cruz y clavarlo en la cruz, ese pensamiento, y poner el pensamiento, la mente de Cristo en ti, para que tú siempre estés gozoso y contento. Este hombre decidió quitarse la vida, se suicidó, y hace algunos días pues ya le dieron su sepultura, pero era una persona que decidió quitarse la vida porque ya no tuvo una forma de enfrentar la vida y salir adelante. Si alguien le hubiera hablado de Cristo, si alguien le hubiera compartido las buenas nuevas, el mensaje de salvación, su tristeza, su aflicción, su agonía pudo haber sido transformada en gozo y en alegría. Aunque no tuviera nada, aunque estuviera ya sin recursos, siempre el gozo del Señor sería su fortaleza. ¿Cuántos creen que cuando Dios está con nosotros, no importa la condición, lo importante es que Dios esté con nosotros? Mire, lo voy a llevar a la reflexión. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 4, verso 1. El apóstol Pablo fue el que fundó la iglesia en Filipos, y fue cuando mencioné hace unos momentos que en visión de noche, en Hechos 16, habla que Dios le habló a través del Espíritu Santo a Pablo para que fuera a Macedonia. Y esa visión de ese hombre macedonio que dijo: ven y ayúdanos, marcó la historia de esa nueva iglesia en Macedonia, que ahí estaba la ciudad de Filipos. Era la principal ciudad al entrar a Macedonia. Filipos era como una colonia, y ellos llegaron ahí, y ya mencioné todo lo que ellos tuvieron como experiencia con Lidia, con la mujer que tenía el espíritu de adivinación, lo que pasaron en la cárcel, y todo eso ellos lo vivieron ahí. Pero vaya al capítulo número 4, verso número 1. Dice la Escritura, hablando el apóstol Pablo, después de haber pasado esas situaciones que mencioné de la cárcel y lo que ellos enfrentaron: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Los cristianos, los creyentes de Filipos, para Pablo eran su gozo, eran su corona. Él estaba feliz de saber que esa gente de Macedonia, de Filipos, que un día pidieron la ayuda, recibieron la ayuda. ¿Y cuál fue la ayuda? El evangelio del Señor. Pablo fue y les predicó las buenas nuevas de salvación, y se estableció la iglesia. Una iglesia que Pablo le decía: gócense, síganse gozando, regocíjense, no importa cuántas situaciones se enfrenten. Yo les he puesto el ejemplo que independientemente de lo que vivas, no puedes dejar de gozarte y seguir haciendo lo que Dios te está llamando. Tú no puedes dejar de hacer aquello que te causa el gozo y la felicidad. Pablo decía: me es impuesta una necesidad aquí adentro, que yo predique el evangelio del Señor. ¿Qué es tu felicidad? Si tu felicidad es Cristo, créeme que tu felicidad va a estar en la casa del Señor y predicando el evangelio del Señor y sirviendo al Señor. Pero si tu felicidad no es Cristo, créeme que la mayor parte de tu tiempo va a estar afanándose en todo aquello que en teoría tú crees o piensas que te va a dar la felicidad. Pero cuando lo entendemos de esta manera,
comprendemos el capítulo 4 que Pablo escribe a los de Filipos y les dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. La primera actitud que hay que tener para estar gozosos y estar siempre gozosos es estar firmes en el Señor. ¿Qué es estar firmes en el Señor? Bueno, insisto nuevamente que nuestra dependencia, nuestra confianza no está en las cosas que el mundo nos provee, sino en lo que Dios nos provee. Dijo Abraham a su hijo, cuando su hijo le dijo: papá, tenemos todo para ofrecerle el sacrificio a Dios, pero ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham dijo: Jehová proveerá, Dios proveerá. Déjame decirte que Dios va a proveer para tu vida, va a proveer para tu familia, si tú tienes esa confianza. Y cuando venga la provisión, vas a tener el gozo de que no tienes que sacrificar lo que amas, porque Dios siempre va a proveer para que tú le sigas ofreciendo sacrificios a Dios. El mayor sacrificio que Dios espera de ti no es lo que tú le puedes ofrecer en lo material. Lo que Dios espera de ti es lo que tú le puedes ofrecer en lo espiritual. Y Dios quiere que tú le ofrezcas todo tu corazón, toda tu alma, todo tu ser, que lo ames con todas tus fuerzas. Y ese es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice el verso número 2: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Esas dos mujeres, Evodia y Sintique, tenían influencia en esa nueva iglesia y había ciertos conflictos entre ellos. Y Pablo lo que dice es: ¿saben qué? Tienen que ponerse de acuerdo y tienen que aprender a disfrutar el tiempo en el Señor. Pónganse de acuerdo, y dice el Señor hablando a través de Pablo, que tengan un mismo sentir en el Señor. Así también te ruego a ti, compañero fiel, Epafrodito, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo. Hay que ayudar. A veces hay personas en la iglesia que no son felices, todo les incomoda, todo les molesta, nunca están contentos, nunca están contentas. Y esas mujeres, aunque son parte de la iglesia, necesitan la ayuda de Dios y hay que ayudarlas. Y la Biblia enseña, y es muy específica, hablando el apóstol Pablo, para que tengan un mismo sentir. Una persona que no camina en el sentir de la iglesia es una persona que en lugar de juntar desparrama. Jesús dijo: el que no es conmigo es contra mí. Y si estamos en una iglesia, estamos para ayudarnos los unos a los otros. Somos un cuerpo en Cristo y cada miembro en particular está para ayudarse mutuamente. La Biblia dice que cada miembro se ayuda de acuerdo a las coyunturas que los unen. Así que si hay una coyuntura que nos une en este lugar, es Cristo Jesús, y que para Él estamos unidos para hacer lo que a Él le agrada. Pero sigue diciendo ahí el verso número 3: así también te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos. Estas mujeres colaboraron con Pablo, y él dice: hay que ayudarlas. Pero también dice: y también a Clemente, también hay que ayudarlo, porque Clemente también fue un colaborador y fueron mis colaboradores, y sus nombres están en el libro de la vida. ¿Se acuerdan que cuando Jesús mandó a los discípulos para que sanaran a los enfermos y echaran fuera demonios? Dice la Escritura que ellos regresaron gozosos, diciendo: aún los demonios se nos sujetan, los enfermos sanan. Y Jesús les dijo: no se alegren. Llegaron gozosos, felices. Pero Jesús les dice: el gozo no es que ustedes vean sanidades, que vean milagros, que vean liberaciones. El gozo principal es que vuestros nombres estén escritos. No, es que vuestros nombres están escritos en el reino de Dios. No dice están escritos en el reino de los cielos. Entonces, la felicidad es que tengamos a Jesús en el corazón y que nuestro nombre esté escrito en el reino de los cielos. En este pasaje dice la Escritura que los que colaboraban con Pablo dice que los nombres de ellos están, no dice estarán, están en el libro de la vida. Por lo tanto, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocíjate. Imagínense, Pablo en Hechos 16 es movido a ir a Europa. No va a Asia por ir a Europa, a Macedonia, a predicarles ahí a los de Filipos. Y ellos pedían ayuda. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Dice la Escritura ahora que estas personas están contentas y regocijándose porque recibieron la ayuda que fue el evangelio del Señor. Pero ahora ellos quieren ayudar.
Y esa es la verdadera felicidad. Difícil de creer. En realidad tú eres feliz cuando recibes la ayuda de Dios, pero la plena felicidad es cuando tú puedes ayudar a otros para que también reciban la ayuda de Dios. Regocijaos, no solamente por lo que tú has recibido de ayuda, sino regocíjate por lo que ahora tú puedes hacer en favor de otros. Ayuden a estas mujeres, ayuden a Clemente, ayuden a cuantos estén en necesidad en la iglesia, para que sigan firmes en el Señor y estén alegres. Y termina diciendo el verso número 5: vuestra gentileza, vuestra actitud sea conocida de todos los hombres, porque el Señor está cerca. Y una vez más, como lo hemos estado viendo de parte del Señor durante las últimas semanas, por nada, ¿quieres ser feliz? Por nada estéis afanosos, por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, ruego y acción de gracias. Solamente así, dice el verso 7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios va a guardar nuestro corazón con paz, con gozo, con alegría, pero también nuestros pensamientos. Las circunstancias nos van a hacer pensar muchas cosas, pero siempre vendrán los pensamientos de Dios para hacer lo correcto, para pensar lo correcto y decidir lo correcto, y no dejarnos llevar por las circunstancias. Porque a veces cuando las circunstancias cambian, muchas personas que servían a Dios dejan de servir a Dios porque las circunstancias cambiaron. Pero en realidad nosotros, como hijos de Dios firmes en el Señor, las circunstancias no determinan lo que debemos de hacer. Lo que determina lo que debemos de hacer es que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón y en nuestro interior. Dios guardará tu pensamiento y tu corazón en Cristo Jesús. Cuando tú recibes ayuda, tú tienes que ayudar a alguien. Repite conmigo: pasa a ayudarnos. ¿Sabes que esa frase, alguien cerca de ti está pidiendo ayuda? Y tú tienes que escuchar como el apóstol Pablo: pasa a ayudarnos. Y tenemos que ser ayuda y no carga. ¿Me está comprendiendo? Carga es ver a la persona sufrir, afligirse y no disfrutar la vida. Y nos pesa y nos duele. Pero tenemos que ayudarles para que dejen su tristeza y su tristeza sea cambiada, transformada, convertida en gozo. Termino con esto. Vaya conmigo a Filipenses 4:10. Dice el apóstol Pablo: en gran manera, no es algo pequeño, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Imagínense, Pablo dejó el ir a predicar a Asia por venir a Macedonia, a Europa, y pasó situaciones bien difíciles, hasta la cárcel y golpeado. Y él estableció la iglesia en Filipos, y él empezó a motivar a la iglesia de Filipos. Pero dice la escritura que llegó el momento en la que la gente de Filipos, los que le pidieron ayuda, dejaron de ayudarlo. No porque no quisieran hacerlo, sino que no tenían la oportunidad. Déjeme explicarle un poquito esto. Pablo siempre fue solvente, siempre tuvo lo necesario para salir adelante. De hecho, él hacía carpas, tenía la capacidad para salir adelante. O sea, en otras palabras, él era emprendedor, buscaba recursos de diferentes maneras, no dependía de la iglesia. Y mientras que eso estuvo bien, estaba el gozo del Señor en su vida. Pero después ya no hubo esos recursos y él se mantuvo en el gozo del Señor y aprendió a vivir y a estar contento teniendo o no teniendo. Y entonces ellos pensaban, pues, que Pablo no tiene necesidad, pues ¿para qué apoyarlo? Pero Pablo les escribe ahora y les dice: quiero darle gracias al Señor, o estoy bien contento el que hayan revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estaban solícitos, pero no habían tenido la oportunidad. En otras palabras,
ahora tienen la oportunidad y me están ayudando. Y él reconoce a aquellos que en los tiempos de escasez pudieron fortalecer la vida del apóstol Pablo para que su ministerio y el ministerio de la iglesia siguiera predicándose. Poder seguir ayudando a los que tienen necesidad, seguir ayudando a los que están diciendo ayúdame, porque para ir a ayudar a alguien se requiere recursos. Dice la escritura en el verso número 11, no lo digo, dice el apóstol Pablo, porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, estar feliz cualquiera que sea mi situación, ya sea que yo viva humildemente, he aprendido a vivir humildemente, pero también a tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para padecer hambre, así como para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ellos empezaron a apoyar al apóstol Pablo y Pablo está contento, dice, no porque tenga escasez, pero quiero que sepan que yo he aprendido a estar feliz cuando hay y cuando no hay. Qué difícil de creer el que alguien pueda estar feliz cuando no hay. Es difícil, pero cuando tú tienes tu confianza en Dios y dependes de Dios, para el mundo es difícil de creer, pero el que depende de Dios es fácil, porque su confianza está en Dios y no en las circunstancias, no en lo que mira o en lo que vive, en lo que se hacía o se deja de hacer, sino él está confiando en Dios en todo tiempo. Él lo dice así, en todo y por todo estoy enseñado. Verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso cuando decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tenemos que tener la experiencia de aprender a estar contentos cualquiera que sea nuestra situación, a ser felices cualquiera que sea nuestra situación, y nunca permitir que el gozo del Señor sea quitado de nuestra vida, sino todo lo contrario, seamos fortalecidos con el poder de su fuerza y con el gozo del Señor. El gozo del Señor. Y eso va a motivarnos a seguir ayudando en la obra del Señor, a nuestra familia y a cuanta persona encontremos, guiados por el Espíritu Santo, que pidan ayuda y que les podamos compartir el Evangelio del Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo el apóstol Pablo. Pero añade diciendo, bien hiciste o bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación. Esto lo quiero enfatizar. Pablo le dice a los de Filipos, bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación, en mi aflicción. Está aquí en un lenguaje financiero. Él está diciendo, en los momentos en que yo tuve escasez económica, bien hicieron en participar conmigo. Participar, imagínense, los que le pidieron ayuda, ahora ellos estaban ayudando al apóstol Pablo. Ese es el gozo del Señor, porque tú no sabes quién te va a ayudar en el futuro. Por eso tú tienes que hacer el bien y ayudar a las personas sin mirar quién sea la persona. Simplemente tú hazlo, porque no sabes si en el futuro esa persona va a ser el instrumento de Dios para ayudarte en el ministerio, o va a ser el instrumento de Dios que te va a ayudar cuando más lo necesites, cuando veas que nadie está a tu lado y que nadie te puede ayudar. Un sacrificio que agrada a Dios. Cuando tú ayudas el reino de Dios, es un sacrificio que agrada a Dios. Y cuando tú ayudas como Pablo lo hizo, y que a través del Evangelio ellos pudieran tener el gozo y la felicidad, que eso no se compra con dinero, eso es algo que Dios da de gracia. En el momento que tú crees, viene el gozo del Señor. Dice la Escritura que entonces ellos, al ayudar, Pablo les dice lo siguiente: mi Dios suplirá todo lo que os falta. Todo. Yo no sé qué te falta hoy, pero para que Dios supla todo lo que te falte, tienes que aprender a ayudar. Tienes que aprender, como Pablo dice, yo he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Yo sigo sirviendo, sigo con el gozo del Señor y voy a seguir predicando el Evangelio del Señor. Sea que tenga abundancia o tenga escasez, sé vivir humildemente y sé vivir también en la opulencia, pero he aprendido. Y para aprender tenemos que experimentar. Por eso es difícil de creer ser feliz cuando no tenemos nada. Pablo tuvo esa experiencia y les dijo:
regocijaos, regocijaos, porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida, están escritos en el reino de Dios. Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Yo quiero decirte esta mañana, a ti que estás en la casa, que Dios va a suplir tu necesidad, pero tienes que aprender a ayudar. Hoy Dios va a extender su ayuda hacia tu hogar, hacia tu familia, hacia tu necesidad. Y a los que están aquí en forma presencial, Dios extiende su mano para ayudarte. Él es tu ayudador. Él es el que te puede levantar. Él es el que puede llevarte a esa roca que es más alta que tus expectativas y darte la felicidad que tanto estás buscando. Solo Dios hace al hombre feliz. Cuando yo era joven, cantábamos: solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Oh, gloria, aleluya, Cristo me salvó. Amén. No hay mayor gozo que tener a Cristo Jesús en el corazón. Oremos al Señor. Inclina tu